El mensaje de hoy lo he titulado Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, Espíritu con E mayúscula. Por cierto, antes de entrar en la palabra, porque me emociono y se me olvida, quiero honrar públicamente y bendecir públicamente a sus pastores, a los pastores William y Carolina, por la excelente gestión que han hecho. Son unos pastores que tienen el corazón del Padre. Son los mejores pastores que esta comunidad puede tener. Dios no se equivoca, Dios hace todo perfecto y quiero bendecirlos y honrarlos. Su corazón pastoral hacia la comunidad y hacia las familias nos bendice y nos modela y nos desafía a nosotros también, a mi esposa y a mí, a ser mejores pastores y a ser mejores ministros del Evangelio. Vamos a leer del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice lo siguiente, esto lo escribió Juan, es el libro del Apocalipsis, y ahorita te doy algunos detalles. Dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes. Mire qué bonita la humildad, no voy a hablar de eso específicamente, pero mire qué bonito el corazón de Juan, que era quizás el padre de la iglesia. No sé si sabes, pero para el momento en el que Juan escribe esta carta, se cree que todos los discípulos de Jesús ya habían muerto. El único que quedaba con vida era el apóstol Juan. O sea que podemos decir que Juan era el papá de la iglesia, era el hombre de mayor autoridad, de mayor unción, de mayor revelación, y el único que permanecía con vida de aquellos que habían caminado con Jesús. Y aún así, en su carta, en lugar de presentarse como el papá de los pollitos, él dice: yo, Juan, hermano de ustedes. Tanto tenemos que aprender nosotros hoy en día acerca de la humildad del apóstol Juan. Dice: yo, Juan, hermano de ustedes y su compañero, o sea, estoy a su nivel, estamos juntos en esto, su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Dice: me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. O sea que la realidad de Juan en el momento en el que está escribiendo esta carta es que él estaba exiliado o encarcelado. El exilio era una forma de prisión y él había sido encarcelado, había sido exiliado y puesto en esta isla desierta. Era una isla rocosa, una isla en la que no tenía comodidades, era una isla en la que no tenía una celda digna, sino eran unas condiciones bien difíciles para Juan. En esta isla él dice: a mí me exiliaron, ¿por qué? Por predicar el evangelio de Jesús. Pero mira lo que dice: en medio de esa realidad y en medio de esa situación, él dice: era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, adorando en el Espíritu. Ese Espíritu es con E mayúscula, lo que quiere decir es que él estaba en el Espíritu de Dios. Dice: de repente, y quiero que de una vez te grabes algo en el corazón, cuando adoramos en el Espíritu o cuando vivimos en el Espíritu, tenemos que estar listos para los de repentes de Dios. Dice: de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Decía lo siguiente: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esta lista de iglesias son las 7 iglesias del Apocalipsis y los 7 mensajes que Juan le envía, o que Dios le envía a través de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor en el tiempo de Juan. Y esta enseñanza se titula Vivir en el Espíritu, o andar en el Espíritu, o adorando en el Espíritu, o morando en el Espíritu. Son diferentes formas de entender este concepto: habitar, estar constantemente en el Espíritu Santo de Dios. Y me llama mucho la atención que en el texto que acabamos de leer, Juan dice específicamente, él menciona que él estaba en el Espíritu, pero también en prisión. Nota eso. Juan dice: estoy en prisión, estoy en Patmos, estoy en el exilio, pero estaba en el Espíritu. Y esto a mí me dejó una gran lección cuando estaba preparando este mensaje para ustedes esta semana, porque en ocasiones estamos en el exilio, en ocasiones estamos en una prisión, en ocasiones estamos, y esto es por supuesto metafóricamente hablando, aunque podría ser literal para algunos, pero en ocasiones estamos en situaciones difíciles, en ocasiones nos encontramos en realidades adversas, nos encontramos en un lugar como en el que estaba Juan, solos, desesperados, abandonados, pasándola mal, pero en ese lugar podemos estar en una prisión y a la vez estar en el Espíritu. No sé si en ocasiones a ti te ha pasado
que creemos que esta idea de estar en el Espíritu está reservada solamente para un congreso profético, o solamente para un retiro espiritual, o solamente para un día de ayuno, o solamente para un momento específico en el que yo tengo la atmósfera indicada y las realidades indicadas para poder estar o vivir en el Espíritu. Pero quiero que te grabes eso en tu corazón. Podemos estar en la prisión y a la vez vivir o estar en el Espíritu. De hecho, leyendo esta historia me acordé de una que he predicado en otros momentos y que ustedes probablemente conocen, que está relatada en el libro de los Hechos, capítulo 16. Es una historia donde la Biblia nos indica que Pablo y Silas estaban siendo encarcelados injustamente porque estaban predicando el Evangelio, son desvestidos, son lastimados en la plaza pública, les pegan con palos, los linchan, los llevan arrastrados a la cárcel, rasgan sus ropas, están prácticamente desnudos, los llevan al calabozo más profundo, al lugar más profundo de la cárcel, y a medianoche, dicen las escrituras, que ellos empezaron ¿a qué? A cantar a Dios con cánticos, con himnos y con canciones, empezaron a adorarlo, y en medio de esa situación se manifestó un de repente de Dios. Y me hace pensar que la Biblia algo nos quiere mostrar acerca de la adoración, del estar en el Espíritu, del poder adorar a Dios en el Espíritu, aún en medio de las situaciones difíciles, para que en medio de esas situaciones difíciles se manifiesten los de repentes de Dios. Ahora, la pregunta que tú te puedes hacer es, ¿qué significa estar en el Espíritu? ¿Cómo se puede describir esa idea o ese concepto de vivir en el Espíritu? Para algunos, vivir en el Espíritu es ser una persona hiper mega espiritual, una persona que por donde va hablando en lenguas, o que por donde va hablando en un lenguaje teológico o bíblico sofisticado, o ese lenguaje a veces cristianoide que utilizamos: hermano, Dios le bendiga, gloria a Dios, aleluya. Algunos piensan que eso es ser espiritual, y en esencia no hay nada malo con orar en lenguas, no hay nada de malo con tener un buen lenguaje, no hay nada malo con utilizar palabras que están en las escrituras. Yo no tengo una queja en contra de eso, pero tenemos que entender que eso no es necesariamente vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es mucho más que eso. Esas cosas nos pueden ayudar a vivir en el Espíritu, pero eso en esencia no es vivir en el Espíritu. Yo tengo la definición de vivir en el Espíritu como estar de acuerdo con el Espíritu de Dios. O sea que fíjate que vivir en el Espíritu es mucho más que hablar bonito, es mucho más que utilizar cierto tipo de palabras, o es mucho más que hacer cierto tipo de rituales. Esas cosas, ya dije, no están mal en sí mismas, pero esas cosas no sirven si no te llevan a estar de acuerdo con el Espíritu de Dios. No sé si has escuchado esa expresión cuando a veces, por ejemplo, tú con otra persona, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser tu pareja, están pensando la misma cosa. Y cuando tú te encuentras con alguien y están pensando la misma cosa, muchas veces los cristianos decimos: wow, estamos en el mismo espíritu. Estamos en el mismo espíritu significa estamos pensando lo mismo, estamos sintiendo lo mismo, estamos alineados en nuestras convicciones sobre lo que tenemos que hacer en este asunto. En este momento, por ejemplo, con mi esposa, Dios nos ha inquietado y nos está guiando a tomar una serie de decisiones muy importantes en nuestra vida. Y hemos estado ayunando, hemos estado orando, pero la razón por la que lo estamos haciendo no es porque ayunar y orar sea lo que es estar en el Espíritu, sino ayunar y orar nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios y ponernos de acuerdo con Él. Y cuando nos ponemos de acuerdo con Él, eso es estar en el Espíritu. Yo puedo ayunar y escuchar la voz de Dios, pero al final de mi ayuno decir: no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que me estás pidiendo. ¿Alguno, pregunta, no me tienes que responder, pero a alguno de ustedes le ha pasado que conozca la voluntad de Dios, pero no quiera hacerla? De repente que Dios te diga: tienes que perdonar a esa persona que te hizo daño, y tú digas: no quiero. O sea, sé lo que tú quieres, Espíritu Santo, pero yo no quiero. De repente alguien le ha dicho, en algún momento Dios le ha dicho: regálale esto a esta persona, y tú dices: sé lo que quieres, pero yo no quiero. No quiero regalar eso, no quiero salir de ese dinero, no quiero salir de ese carro, no quiero hacer lo que me estás pidiendo. O puede ser perdonar a tu esposa. Tienes que perdonar a tu esposa, pero no quieres. En ocasiones sabemos lo que Dios quiere,
y eso es espiritual, saber lo que Dios quiere, pero no lo hacemos. Realmente vivir en el Espíritu es estar de acuerdo, es decir, es actuar conforme a lo que Dios me está guiando a hacer. Puede ser perdonar, puede ser generoso, puede ser humilde, puede ser una persona servicial, puede ser morir a ti mismo en un momento específico. Y quiero decirte que la única manera de liberar o de manejar o de soportar la tensión que traen los momentos difíciles es aprender a adorar a Dios en el Espíritu, aún en medio de esas realidades, así como lo hizo el apóstol Juan y como lo hicieron Pablo y Silas en la cárcel. Es cuando podemos en ese momento decir las mismas palabras que dijo Juan, que te las quiero rápidamente leer nuevamente. Él dice, me exiliaron a la isla de Patmos, pero era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Me llama la atención que si Juan no hubiese adorado a Dios en medio de su dificultad, no hubiera escuchado la voz que le dictó las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que son cartas que nos bendicen el día de hoy. A veces pensamos que se trata de nosotros, a veces pensamos que la vida se trata solamente acerca de nosotros, pero cuando entendemos que somos parte de un plan más grande y de una realidad mayor, podemos aún en medio de las dificultades dejarnos usar por Dios para bendecir a otros. Pero hay muchas barreras que nos impiden vivir en el Espíritu. Yo me encuentro una y otra vez con barreras que me impiden andar en el Espíritu como lo hizo Juan y como lo hicieron los primeros apóstoles. Y recuerda que vivir en el Espíritu es estar de acuerdo con Dios, es obedecer a Dios. En ocasiones esas barreras pueden tener que ver con los argumentos que hay en mi mente, pueden tener que ver con voces que otras personas me hablan y me dicen eso no tiene sentido, eso no es lógico. En ocasiones son mis emociones. En este tiempo tuve que perdonar a algunas personas que me hicieron mucho daño. En la vida constantemente nos vamos a encontrar con personas que nos dañan. En otras ocasiones nosotros vamos a dañar a otros y la realidad es que la vida constantemente nos está enfrentando a situaciones en las que tenemos que ejercer el carácter cristiano. Y yo sabía que tenía que perdonar. Yo sabía que lo correcto era perdonar a aquellos que me habían dañado. Yo sabía que lo correcto era sanar mi corazón, pero no quería. Había una lucha en mi interior que no me dejaba, mi mente, mis argumentos, mis heridas, mi dolor, mi sentido de justicia propia. Pero en algún momento tuve que doblegarme y decidir ponerme de acuerdo con el Espíritu Santo. Y vale la pena, porque la pregunta que tú te harías o de pronto que me podrías hacer en esta mañana es, Felipe, pero ¿por qué insistir en estar en el Espíritu? ¿Por qué es tan importante vivir en el Espíritu? Y quiero decirte el por qué, y te lo resumo en esta frase: lo único que produce el fruto del Espíritu de Dios, o en otras palabras, lo único que produce cosas buenas en nuestra vida de parte de Dios es estar de acuerdo con el Espíritu. Cuando estamos de acuerdo con el Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu, nos alineamos con Dios para que el fruto que Él tiene en nuestras vidas se manifieste. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 5:16 dijo, digo pues, anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu, caminen en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Y en el versículo 22, un poquito más adelante, el apóstol Pablo enumera lo que los cristianos conocemos como el fruto del Espíritu. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra todas tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. El vivir en el Espíritu, lo que está diciendo Pablo, es produce un fruto. En el 16 él dice, vivan en el Espíritu, y en el 22 dice, y el fruto del Espíritu es. Quiero que le digas a la persona que tienes al lado, vivir en el Espíritu produce un fruto. O vivir en el Espíritu produce un beneficio. Y yo lo he visto en mi vida. Yo quiero decirte que cada sí que en mi vida yo le he dado al Espíritu Santo ha producido un fruto en mi vida. Cada sí que yo le he dado a Dios ha producido un fruto para mi familia. Cada sí que yo le he dicho, cada vez que yo me he puesto de acuerdo con el Espíritu Santo, aunque me cueste, aunque no siempre esté de acuerdo, aunque no siempre se alinee con los deseos de mi corazón, cada vez que yo le he dicho sí a lo que siento y sé que Dios me está pidiendo,
tengo un fruto en mi vida. En otras palabras, lo que te quiero decir, familia, es que vale la pena darle un sí al Espíritu Santo. Vale la pena decirle que sí a la voluntad de Dios. Vale la pena decirle que sí a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si vale la pena hacerlo, si tiene un fruto hacerlo, si cuando yo me alineo con el Espíritu Santo tengo beneficios para mi vida, la pregunta que yo me podría hacer es, ¿cómo me puedo yo poner de acuerdo con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo alinearme con la voluntad del Espíritu Santo de Dios? Te voy a dar algunas claves, pero las voy a sacar todas del texto que acabamos de leer. No sé si te diste cuenta de algo bien importante en el pasaje que leímos al principio de este mensaje. Allí en Apocalipsis 1, el apóstol Juan dice, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y yo me quedé pensando en esto porque el día del Señor, desde el punto de vista teológico, tiene muchos significados. Para algunos el día del Señor es el día en el que Jesús regresará, por ejemplo. Teológicamente es correcto pensar que el día del Señor es el día en el que el Señor regresará. Para los judíos el día del Señor es el día en el que Dios va a juzgar la tierra. Pero también se le conoce al día del Señor como el día que la iglesia primitiva apartaba todos los domingos para recordar el día de la resurrección de Cristo y reemplazarlo por la práctica que los judíos tenían del sabato, del día de reposo, para reunirse y adorar en comunidad. La iglesia primitiva para ese tiempo, y esto era un lenguaje común para el apóstol Juan y para las iglesias que él tuvo la oportunidad de pastorear, porque acuérdate que él tuvo una influencia muy grande sobre la iglesia de Éfeso antes de ser exiliado. Cuando él escribe estas cartas a la iglesia de Asia, a las iglesias de Asia Menor, él cuando les dice, era el día del Señor, ellos sabían exactamente a qué día se estaba refiriendo Juan. Y yo no sé si tú piensas igual, pero yo me puse a analizar el contexto y me llama la atención que en la prisión o en el exilio, Juan tuviera la capacidad de saber cuál era el día del Señor y separarlo. En ocasiones, por cosas mucho más insignificantes que la prisión o que el exilio, nosotros dejamos de separar el día para Dios. Ahorita el pastor William decía, si tú estás viéndonos online y has dejado de separar este día para venir y congregarte con la familia de la fe, te invito a que regreses. Y la realidad, y lo hemos visto, es que después de la pandemia muchas personas no regresaron a la congregación. No, yo lo veo online, es lo mismo. Y por supuesto que entre no hacerlo y hacerlo online, preferible que lo hagas online. Pero qué importante que tengamos el hábito de sacar ese día como familia y conmemorar a nuestro Dios, recordar a nuestro Dios, recordar su muerte, su resurrección, anunciar su regreso, adorarlo juntos como familia. El apóstol Juan había sacado un día dentro de su exilio para adorar a Dios. Él dijo, es el día del Señor, voy a adorarlo. No sabemos cuántas personas estaban en esa isla. Algunos piensan que no había nadie más, otros dicen que Juan estaba allí con algunos de sus discípulos que voluntariamente se fueron allí a estar con él, otros dicen que había otros presos que se convirtieron al Señor y le ayudaron a escribir estos textos cuando él tuvo las visiones y las revelaciones. No podemos saber el contexto exacto, entre otros porque sabemos que a Juan, como a muchos de los que tenían dones de profecía en los tiempos de la iglesia primitiva, los quemaban en aceite. No sabemos la condición en la que estaba Juan en esa isla. Lo que sí sabemos es que a pesar de las dificultades, a pesar de haber sido exiliado, a pesar de los desafíos, él había tenido en su corazón un espacio para conmemorar el Día del Señor y adorar a Dios. Es muy común que si me ofrecen un trabajo el domingo, lo siento, pastor, yo no puedo volver a la iglesia, pero esto no es un lo siento, pastor, porque es que a nosotros no es a los que nos beneficia que tú te congregues, a nosotros no es a los que nos beneficia que tú separes este día. El que se beneficia de esto eres tú, es tu espíritu, porque es un día en el que tú te calibras con Dios, calibras tus emociones y calibras tu corazón
no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, para adorarlo. Vivir en el Espíritu no es un evento temporal solamente, es importante el día del Señor, pero lo que nos enseña esto es que Juan no solamente sacaba el día del Señor, sino que él tenía un hábito constante en su vida a nivel personal para adorar a Dios y exaltarlo. Quiero invitarte a que tengas un hábito, a que mantengas un hábito semanal, diario, de adoración personal a Dios. Es muy importante la adoración personal. No podemos conformarnos con lo que sucede el domingo. No podemos conformarnos solamente con el espacio en el que nos congregamos y nos reunimos. Es necesario que como creyentes aprendamos a tener todos los días un tiempo con el Espíritu Santo, donde nos calibremos con Él, comprendamos su voluntad y decidamos ponernos de acuerdo con Él y obedecerlo. Pero también es importante mantener el hábito de la adoración colectiva. Ambas cosas son importantes. Juan no podía hacerlo. Juan estaba exiliado, pero tú puedes hacerlo. La mayoría de los que están allá, de los que me están viendo por internet, también pueden hacerlo. Hay momentos donde no podemos y es entendible, pero mantengamos un hábito constante de adorar a Dios y de conectarnos con Él. Y quiero retarlos, yo les voy a dar 3 claves que yo veo a partir de esta idea de que Juan separó el día del Señor para adorarlo. Pero antes de dárselas, yo quiero desafiarlos, familia. Yo creo que este desafío viene de parte del Espíritu Santo, es una invitación. Este desafío es una invitación. Es una invitación a alinearse con Él, a ponerse de acuerdo con Él y a creer que al hacerlo, ese sí que tú le des al Espíritu Santo va a traer bendiciones para tu vida. Quiero retarte y desafiarte a que lo hagas por 3 meses. Nos quedan 20 días, 21 días del mes de octubre, nos queda todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre. Quiero invitarte a que por el resto de este año decidas darle un sí a las 3 cosas que te voy a predicar a continuación. No, Felipe, pero dígame primero cuáles son. Bueno, por supuesto te voy a decir cuáles son, pero quiero invitarte a que en tu corazón tú digas, ¿sabes qué? Yo no sé qué me van a decir, yo no sé qué me van a invitar a hacer, pero yo decido darle un sí al Espíritu Santo. Yo decido darle un sí a Dios y decido alinearme con Él y ponerme de acuerdo con Él, porque hay cosas que necesito que cambien en mi vida. Si tú tienes cosas que tú necesites que cambien en tu vida, en tus realidades, en tu familia, en tu corazón, darle un sí al Espíritu Santo puede ser lo que falta para que ese milagro suceda. Hay milagros que están del otro lado de tu obediencia. Y voy a volver a decir eso, hay milagros que están detrás del otro lado de tu obediencia. 3 cosas que se hacían en la iglesia primitiva. Estas cosas no me las inventé yo, estas cosas no las escogí yo al azar. Estas son 3 cosas que sabemos al estudiar la iglesia primitiva que eran parte esencial del día del Señor. Cuando Juan dice era el día del Señor, y en el día del Señor yo adoré a Dios en el Espíritu, es decir, me alineé con su voluntad en el día del Señor. Y entonces como consecuencia de eso oí una voz que decía, como una voz de trompeta, dile esto a las iglesias de Asia Menor. Yo quiero decirte algo, hay algo que tú estás necesitando de parte de Dios, hay algo que tú le has estado clamando a Dios, hay algo que tú le has estado pidiendo a Dios. Ok, estas 3 cosas son 3 claves para que Dios responda a tu clamor. Lo primero que yo veo que hacía la iglesia primitiva es que cantaba habitualmente a Dios y de las maravillas de Dios. Y quiero invitarte, son 3 meses. Todo lo que te voy a decir son 3 meses. De aquí a diciembre, que tú digas, ok, de pronto nunca lo has hecho, de pronto ya lo haces, no importa. 3 meses en los que tú cantes habitualmente a Dios y de las maravillas de Dios. Tanto Juan como Pablo y Silas cantaron constantemente y aún en medio de las situaciones difíciles al Señor. Mira lo que dice el Salmo 100, siempre me gusta ir a los salmos y entender el corazón de la adoración a partir de la vida del rey David. Dice, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él es el Señor y es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira lo que dice, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Yo sé que adorar a Dios no es solamente cantar, pero hay algo detrás de cantar. Y yo sé que no todos tenemos una voz como para cantar, pero ¿sabías que a Dios le es indiferente si lo haces con una armonía correcta, con una melodía correcta, con una entonación correcta? A él lo que le importa es lo que hay en tu corazón, pero a él le importa que le cantes. Es diferente cuando nos reunimos y adoramos juntos, como esta mañana lo hicimos, y entonces a nosotros sí nos importa que haya una melodía correcta y una armonía correcta, porque si no, no nos vamos a poder concentrar. Pero tú en tus tiempos a solas, tú en tu carro, tú en tu casa, tú mientras lavas la loza, tú mientras montas bicicleta, tú mientras caminas, tú mientras sales a dar una vuelta a tus perros en el parque, cántale al Señor. Hay algo especial acerca de cantar en medio de las situaciones difíciles, cuando estés pasando una prueba y una dificultad. Yo sé que hay momentos donde a solas, cuando nadie nos ve, estamos pasando por dificultades. A veces podemos tener una depresión, a veces podemos tener un sentimiento profundo de tristeza, a veces podemos tener un sentimiento de frustración, desesperanza. En esas prisiones y en esos momentos, cántale a Dios. Coge una canción de las que cantamos los domingos como comunidad y cántasela al Señor. Canta acerca de sus maravillas. Entona una canción, lo hizo David, lo hizo Juan en la isla de Patmos, lo hicieron Pablo y Silas. Y constantemente cuando le cantamos a Él, cuando levantamos una adoración, cuando levantamos nuestras palabras para declarar sus maravillas y lo adoramos por quien Él es y lo alabamos por lo que Él ha hecho. Aprovecha esos momentos de dificultad y cántale al Señor. Entonces, lo primero que te quiero invitar a hacer es a que durante estos 3 meses le cantes a Dios en los buenos momentos, pero le cantes a Dios también en los momentos difíciles. Le cantes a Dios cuando estés solo, le cantes a Dios cuando estés acompañado, le cantes a Dios cuando te reúnas los domingos en la iglesia. Ahorita mismo yo estaba conectado y estaba viendo el tiempo de worship y yo tengo una cámara en la que los estoy viendo a ustedes allí y entonces veo a algunos que están saltando y cantando, veo a otros que están cruzados de brazo, veo a otros que están sentados esperando que se acabe ese tiempo porque no les gusta, están esperando la predicación. Yo entiendo, y lo hablamos esta semana con el equipo al que le estamos dictando el discipulado de Core, que a nivel de perfil temperamental no todos conectamos con Dios de la misma manera. Yo lo entiendo perfectamente. Yo comprendo que hay personas que pueden estar 2 horas y media escuchando música o cantándole a Dios y se les va el tiempo, y hay otros que no aguantan ni siquiera la primera parte de una canción. Pero más allá de eso, la invitación a todos, sea que te guste o sea que no te guste tanto, cuando te encuentres en situaciones complejas y difíciles, cántale a Dios, abre tu boca y dile con tus palabras. Dile, si no te gusta cantar, por lo menos entonces dile un poema, dile con tus palabras: Dios, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres excelso, tú eres poderoso. Adóralo por lo que Él es y alábalo por lo que Él ha hecho, lo que Él hizo en el pasado. Y vas a ver que Él se va a encargar y va a venir un de repente de Dios a tu vida. No solamente veo que en la iglesia primitiva, el día del Señor, ellos lo separaban para cantarle a Dios como iglesia, sino que también ellos ofrendaban habitualmente como iglesia, y esa es la segunda invitación que te quiero hacer. 3 meses del año, quiero invitarte a que te unas a cantarle a Dios regularmente y habitualmente y como comunidad. Si puedes, de aquí a diciembre, no dejes de asistir a una de nuestras reuniones de adoración los domingos. Ven a todas. Ven a todas. Yo te reto, te desafío, ven a todas, termina este año congregándote todos los domingos. Felipe, eso suena religioso. No, no es religioso. Religioso es si tú piensas que al no hacerlo te va a caer un rayo y te vas a morir. Esto es alinearte con Dios y decir: Señor, yo te voy a creer y te voy a adorar con mi familia de la fe todos los domingos que quedan de este año.
Y los que no puedan me voy a conectar. Y los que no me pueda conectar voy a sacar un tiempo a las 11 de la mañana, hora de Bogotá, y me voy a unir en el espíritu y te voy a cantar. Pero también ofrendaban habitualmente. Y yo no sé si sabes, pero la ofrenda es un hábito gigante de adoración a Dios. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 16:2. Dice, el primer día de la semana, dice que el primer día, es una instrucción, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte, separe y guarde según haya prosperado. El primer día de la semana es el día del Señor. El primer día de la semana, por cierto, no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. Hoy es tu primer día de la semana. Estamos empezando nuestra semana dándoselo a Dios. Y el apóstol Pablo dice en Corintios que el primer día de la semana, cada uno de ustedes, cada uno, no una persona por familia, no mi papá, no mi esposa, no cada uno aparte. El reto y el desafío y la invitación de Pablo era, yo te invito a que cada día, le decía él a su iglesia, cada día aparta, pon aparte, separa, según haya prosperado. ¿Qué está diciendo esto? Una medida, una proporción, de acuerdo con lo que tú hayas prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. O sea, lo que está diciendo Pablo es, tienes que tener un hábito de ofrendar, tienes que tener un hábito de dar. No tiene que ser cuando yo vaya y te pida, sino tiene que ser un hábito tuyo, que tú entiendas, esta semana prosperé en tanto, voy a sacar en tanto. Esta semana me fue así, voy a sacar esto. Y constantemente tener un hábito para ofrendar. Y tú dirás, pero ¿qué tiene que ver mi ofrenda financiera, Felipe, con adoración a Dios? Mucho. Mira lo que dice Pablo también en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice, por el momento tengo todo lo que necesito. Esto es un hombre hablando. Pablo está diciendo, por el momento yo tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Pero mira esto, o sea, Pablo está diciendo algo hermoso, porque Pablo está diciendo, familia, estoy bien, no me falta nada, tengo todo lo que necesito. Gracias a las ofrendas que ustedes me enviaron, tengo más que suficiente. Pero después dice algo, esas ofrendas que ustedes enviaron y que yo recibí, escucha esto, estas ofrendas que ustedes enviaron y que yo recibí, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. No sé si lo notaste, pero lo que significa eso es que tú y yo ofrendamos en la iglesia local, pero esto tiene un impacto celestial. Ellos le dieron a un hombre, a Pablo, y eso fue un sacrificio de olor fragante a Dios. En ocasiones decimos, no, pero yo no le voy a dar a esa iglesia porque yo no sé, eso no es darle a Dios. No. Cuando tú das en tu iglesia local para que avance el reino de los cielos, para que los que servimos a Dios y los que estamos permanentemente involucrados en la obra del ministerio como tus pastores, estemos bien. Qué rico escuchar a los pastores decir, tengo todo lo que necesito, no me falta nada, estoy bien, gracias por lo que me han dado, han cuidado de mí, pero eso que me han dado llegó a los cielos como un olor fragante y como un sacrificio agradable a Dios. Ofrendamos en la iglesia local, pero eso tiene un impacto celestial. Felipe, pero no me convence, mira lo que dice Proverbios 3 del 9 al 10, honra al Señor con tus riquezas. O sea que con mis riquezas puedo honrar o deshonrar a Dios. Y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, si tú haces eso, hay una promesa, llenará Él tus graneros y tus tinajas desbordarán de vino nuevo. Quiero invitarte para pasar al tercer y último punto. Si ya lo haces, gloria a Dios. Si tú eres una persona que ya entendió, que ha madurado, que tiene un nivel de madurez y que tú comprendes que de lo que tú ganas cada semana, cada 15 días o cada mes, dependiendo de cómo sean tus ingresos, tú sacas aparte y vienes y lo traes a la iglesia local para el avance del reino, como lo dijo Pablo. Dios te bendiga. Gracias por hacerlo y estoy seguro que tú has cosechado el fruto de hacerlo. Pero sea que lo hagas o no, quiero desafiarte a que establezcas un monto mensual durante los próximos 3 meses. Establece un monto mensual. No importa la cantidad.
Y dile, Dios, ¿sabes que yo te voy a creer? No, Felipe, pero es que yo no tengo trabajo, estoy pasando una situación difícil, tengo unos sueños y en este momento no puedo poner acá porque necesito cubrir esto, necesito cubrir lo otro. Créele a Dios. No, Felipe, este es el peor momento porque mire cómo está la economía, el peso es la moneda más devaluada del mundo, mire lo que está pasando en Colombia. Confía en Dios. La Biblia dice que Isaac sembró en tiempos de hambre y cosechó abundantemente. Cuando tú entiendes que lo que tú haces alineado con la voluntad del Espíritu Santo y cuando tú lo adoras a Él y cuando te pones de acuerdo con Él, ese sí que le das a Él tiene la capacidad de transformar y de cambiar tu vida. Tú entras a otra dimensión y dejas de ser regido por las leyes naturales y empiezas a ser regido por las leyes de los cielos, porque tú y yo, dicen las Escrituras, que somos ciudadanos del cielo. Deja que tu sí para Dios produzca un fruto. Y lo tercero que quiero invitarte a hacer, y esto es un poquito más amplio, el primero tiene que ver con cantarle a Dios constantemente, con adorarlo con nuestras palabras y con nuestro corazón. El segundo tiene que ver con ser intencionales con nuestra riqueza, con lo que Él nos ha dado y ser generosos, no quedarnos con todo, no ser solamente almacenes, sino ser centros de distribución. Y el tercero tiene que ver con obedecer o practicar habitualmente. Practicar tiene que ver con obedecer aquella palabra que yo escucho. En Santiago 1:22, el hermano de Jesús nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. En otras palabras, tienen que obedecerla. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Quiero retarte y desafiarte a que durante los próximos 3 meses, cada vez que tú recibas una palabra, sea que te guste o que te incomode, sea que para ti tenga sentido o parezca una locura, sea que sientas que te beneficia o que te perjudica en tu lógica o en tu mente, cada vez que tú escuches una palabra, cada vez que se te predique un principio, cada vez que tengas la oportunidad de escuchar a Dios en oración, cada vez que te metas con Él y Él te hable, ponlo en práctica. Si tu pastor te predica de perdonar, perdona. Si tu pastor te predica de amar a tu esposa, hombre, ámala. Si tu pastor te predica acerca de ayunar y practicar algunas disciplinas espirituales o algunos hábitos saludables, ponlos en práctica. No seas solamente un oidor de la palabra, porque el oidor de la palabra se llena de conocimiento, pero se envanece. Pero el que la practica percibe un beneficio de obedecer. Cada vez que oigas al Espíritu Santo susurrarte algo al oído, no lo dejes pasar. Esto no es solamente en relación al mensaje del domingo, esto es mucho más profundo. En ocasiones puede ser una voz tan sencilla que te diga, cómprale un chocolate a tu mamá, cómprale unas rosas a tu esposa, ten un gesto con tus hijos, invítalos a comer, no vayas esta tarde a esa reunión y quédate en casa. En ocasiones estamos tan programados para seguir con nuestra agenda diaria que no damos espacio para la obediencia. Dejemos que el Espíritu Santo irrumpa en nuestras vidas y nos permita romper nuestras agendas para cumplir su voluntad. Alinearnos con su voluntad es una bendición. Cuando el Espíritu Santo te hable, obedece. Así parezca una locura, llévalo a la práctica. Y quiero decirte que no siempre vamos a ver la recompensa de manera inmediata. Yo he tenido momentos de mi vida en los que de manera sobrenatural Dios se ha manifestado de manera inmediata a mi vida. Yo estuve la semana pasada, la antepasada, estuve en Dallas con mi esposa. Nos invitaron a un congreso, tuve la oportunidad de predicar en 2 iglesias. Nos tuvimos que quedar más tiempo en ese lugar del que teníamos previsto. No teníamos ropa para tantos días, no teníamos dinero para tantos días, no teníamos planeado estar tantos días en ese lugar, pero Dios proveyó para nosotros, Dios proveyó para nuestro cuidado, Dios nos dio un lugar donde hospedarnos, Dios nos permitió estar con personas maravillosas. En ese tiempo yo sabía que algo Él quería hacer y lo que Él quería hacer era inquietarme y hablarme. Y cuando Él me habló, yo le dije, Señor, yo necesito una confirmación de lo que tú me estás diciendo. Llegué a la ciudad de Orlando de regreso. Una persona me escribió, una persona que no me conoce, que no sabe mi historia de vida, solamente me crucé con él las tarjetas de presentación y me dijo, Felipe, yo no sé tú por qué estás pasando o qué le estás pidiendo a Dios,
pero sentí escribirte que ayunes 3 días sin comida. Esas fueron las únicas palabras que él me escribió. Fast, no food, 3 days. Ayuna 3 días, no comas. Eso no es algo que a mí me den muchas ganas de obedecer. Decidimos hacer con mi esposa un ayuno de 3 días, solo agua. Y yo le doy gracias a Dios porque desde el primer día fue contundente en la forma como nos habló. Recibimos una llamada el primer día de una persona, no, un mensaje de texto el primer día de una persona que no estaba involucrada. Esa persona nos dijo, siento del Señor decirles esto. Al segundo día recibimos una llamada de un profeta con el que no nos veíamos hace mucho tiempo. Nos habíamos visto en el mes de febrero. Me dijo, hijo, esta es la palabra de Dios que tengo para usted. Y el tercer día, el pastor Jorge Pana, quienes ustedes conocen, también me mandó un texto y me dijo, amigo, esta palabra me la puso Dios en mi corazón para ti. Obedecí, 3 días de ayuno, nada de comida, solo agua, casi me muero, 3 palabras. Respuesta de Dios a mi oración. Pero he tenido otros momentos iguales en los que he obedecido a Dios 3 días, ayuno y no oigo nada. En el pasado ha sido así. Yo no te puedo decir, cada vez que ayunes Dios te va a hablar clarito. Va a haber momentos donde te va a hablar claro y va a haber momentos donde no te hable. Pero el que no te hable durante el ayuno no significa que esa obediencia no va a traer recompensa. A veces te puede hablar después, a veces puede venir una puerta que se abre después. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él porque se trata de confiar en Él, de confiar en su mano. Y quiero hacerte una pregunta y creo que eso te lo van a proyectar ahí en la pantalla. Esta pregunta es muy importante. Hazte esta pregunta. ¿Es Dios un medio para mis fines personales? ¿O es Dios el fin de todos mis medios? Esta es una pregunta que uno la puede responder a la ligera, pero yo me la hice. Wow, ¿será que he estado viviendo como si Dios fuera el medio para mis fines? Como que yo tengo mis metas, tengo mis planes, tengo mis sueños, tengo mis anhelos y Dios ayúdame. O, ¿sabes qué, Dios? Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que anhelo, todo lo que quiero, ese tan solo es un medio para ti. Tú eres el fin. Adorarte a ti, ese es el fin. Exaltarte a ti, ese es el fin. Agradarte a ti, ese es el fin. Relacionarme contigo, ese es el fin. ¿Será que Dios es el medio para que construyamos una iglesia grande e influyente? ¿O será que la iglesia grande e influyente o pequeña e influyente es el medio para adorarlo a Él? Tenemos que preguntarnos cómo está nuestro corazón, porque es muy fácil caer en ese tipo de cristianismo donde Dios es el fin, el medio para nuestros fines. Tenemos que pasar a un cristianismo y recordarnos una y otra vez que todos los medios, todas las cosas que tenemos, todos los recursos, toda nuestra vida son solo eso, recursos y medios para un fin, que es adorarlo a Él. Eso Juan lo tenía claro. Por eso aún en prisión pudo adorarlo. Por eso Santiago, aún siendo apedreado, pudo adorarlo. Por eso Esteban, aún siendo martirizado, pudo adorarlo. Por eso Jesús, aún en la cruz, pudo adorarlo. Por eso cada uno de los apóstoles tuvo la capacidad de entender que ellos eran solamente parte de un plan más grande, un plan eterno, un plan mucho más grande, pero un plan eterno, en el que todos tenemos una parte y del que todos vamos a recibir algún día una recompensa gloriosa. 100 veces más en esta tierra, dijo Jesús, pero inmensa, incalculable en la eternidad. Cántale a Dios todos los días de tu vida. Adóralo en todo momento y en todo contexto y en toda situación. Cuando tengas la oportunidad de hacerlo, reúnete con tu familia en la fe para adorarlo juntos. Sé generoso, ofrenda, pon tu corazón en el lugar correcto. La Biblia dice, donde está el tesoro, está el corazón. Pon tu corazón en Dios y en las cosas de Dios. Y por último, obedécelo en todas las cosas. Las instrucciones más locas, lo más inusual que te diga. Puede ser desde hablarle a una persona en la calle, hasta hacer un ayuno, hasta regalar un carro, hasta hacer un viaje a otro lugar, hasta dejarlo todo y perseguir un proyecto de vida, hasta dejar un hábito, un pecado, una persona, una relación que no te conviene.
No tengo ni idea, pero si el Espíritu Santo te habla y sabes que es Él el que te está hablando, obedece. No te des el lujo de no obedecer lo que Dios te hable y de lo que Dios te invite a hacer. Quiero invitarte a estar sobre tus pies, familia. Me gustaría orar por todos antes de yo despedirme. Quiero antes de orar agradecerles, agradecerles por su receptividad. La semana pasada que estuvimos en Dallas, el último domingo, el último sábado en la noche fuimos a congregarnos. Yo el domingo iba a predicar en Doxology, entonces quise ir el domingo por la noche nuevamente a Gateway Church, el sábado en la noche, perdón, con mi esposa. Y cuando llegamos a la iglesia, a uno de los campus, me di cuenta que bajó una pantalla y en esa pantalla apareció el predicador. Y pude ser tan bendecido recibiendo la palabra, pude tener esa humildad que quizás ustedes tienen y yo quiero darles las gracias. Yo sé que muchos de ustedes van a ver al pastor Willy, porque es el pastor que conocen, al pastor que les predica generalmente, o a la pastora Carito, o al equipo. A mí me encantaría estar allá junto con mi esposa. La realidad es que ahora no podemos, es parte de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios, pero poder estar con ustedes, con la regularidad con que lo hacemos, creo que la última vez fue hace 4 meses que pude estar con ustedes y compartirles una palabra desde el corazón, para mí es de bendición y por eso los honro y los bendigo, honro y bendigo a Willy y a Caro, a todo el equipo que se esfuerza para que podamos hacer esto, a Julián Espinosa, a Alex y a Dianita, que anoche nos conectamos a hacer unas pruebas, esta mañana también. Gracias, gracias de corazón. Yo espero poder verlos pronto, como decía Pablo, a las iglesias, pero hubo iglesias que él nunca pudo visitar y aún así mira el legado tan profundo que dejó en nuestros corazones y en sus corazones. Así que sí estoy sensible, pero me está llorando este ojo, ore por mí. Tengo hace como 3 días este lagrimal tapado y de repente me sale una lágrima y mi esposa dice, ¿estás llorando? Por dentro sí, pero ahora como que sí estoy llorando por fuera, aunque sí me he vuelto más sensible en el último tiempo. Dios tiene algo grande para ti. Quiero que lo creas. Quiero que te creas eso. Quiero que sepas que Dios tiene algo grande para ti. Todos los que están en ese auditorio, yo no los conozco a todos, pero Dios sí. No sé por qué estás pasando, no sé qué dificultades estás enfrentando, no sé qué le estás pidiendo a Dios, pero esta palabra viene para decirte, alíñate con Él, créele a Él, ponte de acuerdo con Él y cuando lo hagas el Espíritu Santo va a recompensar tu sí, a recompensar tu corazón y tu obediencia.